Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos hoy? Bien, bien. Qué bueno. Vamos hoy a cumplir. Bueno, de hecho les voy a compartir un tema que lo he titulado Conociendo la verdad acerca de la guerra espiritual. Conociendo la verdad acerca de la guerra espiritual. Sé que este tema se ha escuchado bastante, se ha predicado bastante. Pero mi pregunta es esta. ¿Es exactamente? ¿Es lo correcto de lo que se está hablando acerca de la guerra espiritual? De la que se está llevando a cabo hoy en día. De lo que se está predicando en las iglesias. ¿Es verdaderamente esta guerra espiritual que ellos están predicando? ¿Estarán hablando lo que es correcto acerca de lo que es la palabra de Dios? ¿O están errándole? No le están dando lo que el Señor Jesús nos está diciendo aquí. Por eso hoy quisiera compartirles este tema. Que Dios nos prepare en nuestros corazones. Aquellos que nos ven a través de las redes sociales, buenas tardes. Que Dios me los bendiga. Espero que esta prédica, conociendo la verdad acerca de la guerra espiritual, les sea de bendición también para ustedes. Espero que el Señor también, como ustedes, como a nosotros, nos pueda hacer entender, nos pueda abrir nuestra mente, nuestro conocimiento para poder entender lo que nos dice la palabra de Dios. No solamente leer lo que dice por la superficie, sino exactamente qué es lo que el Señor nos quiere decir acerca de lo que es la guerra espiritual. Sé que hoy en las guerras espirituales que se están llevando, que se están predicando, es acerca de pelear contra los demonios, con tener experiencias diabólicas, expulsando cosas diabólicas. Hoy se trata de todo lo que se trata de las emociones, como ya se les había predicado acerca de esto. Todo es acerca, en las iglesias de hoy, acerca de las emociones, de lo que yo puedo sentir, de sentir esas cosas sobrenaturales. Hoy ya no están viviendo por fe. Hoy se trata de lo que puedes sentir, de lo que puedes creer, de lo que tu mente puede aceptar solamente lo que tú crees. Ya no se está predicando el verdadero evangelio, la palabra genuina y qué es lo que Dios nos dice. Por eso debemos prestar atención a la palabra de Dios antes de querer hablar, antes de querer enseñar a otros o antes de aplicarlo en nuestras vidas, porque vamos a caer en el error y vamos a ser de piedra de tropiezo para otros también. Debemos examinar las escrituras detenidamente. Debemos de verificar si es lo que toda la palabra está probando. Aprueba lo que tú estás leyendo. No solamente te bases a un solo versículo, a una sola cita. Veamos qué los hechos de los apóstoles. Veamos qué clase de guerra espiritual ellos enfrentaron. Veamos qué clase de guerra espiritual enfrentó nuestro Señor Jesucristo también. Veamos los profetas qué guerras espirituales ellos también enfrentaron. Porque solamente se habla de la guerra espiritual en el Nuevo Testamento. Solo te predica la guerra espiritual del Nuevo Testamento. Pero la guerra espiritual se ha llevado a cabo desde que la caída del hombre. Pero ¿cuál es esa guerra espiritual? ¿Es la guerra espiritual la que se está predicando hoy en día? ¿Es pelear contra los demonios? ¿Es pelear contra el mismo Satanás, dándole órdenes a Satanás? El mismo ángel le dijo que Dios te reprenda, ni él mismo lo reprendió. Nosotros no estamos en el nivel de pelear contra seres espirituales. Somos carnales, somos humanos, no podemos pelear contra algo que nosotros no podemos, son invencibles. Dios tiene a alguien quien pelee por nosotros en esa área, en esa dimensión. Pero en nuestra dimensión, en lo carnal, en lo humano, es otra batalla que se lleva a cabo. Usaré como cita de referencia al 2 de Timoteo, capítulo 4, del 2 al 7, si me acompañan por favor. Veamos qué tan rápidos son ustedes y a ver qué tan rápidos son aquellos que nos ven a través de las redes sociales. Si nos pueden acompañar con esta cita, que sea más rápido que diga un amén. Amén. Perfecto, qué rapidez, eso me gusta la rapidez. Cada día son más rápidos. Por eso yo primero pongo la cita antes de que me ganen, porque me hacen ver mal. Por eso, ¿sabes qué? Déjame, primero pongo mi cita y después digo. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo del 2 al 7, el cual dice así:
Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo. Amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oído, conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. Pero tú sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple con tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación. Y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Aquí el apóstol Pablo da instrucciones a Timoteo, a su hijo amado en la fe, por lo cual Timoteo significa uno que honra a Dios. Pablo le da instrucciones específicas a Timoteo de que debe de predicar la palabra de Dios, que debe poner en práctica el don que le fue dado, de predicar, de liderar. A Pablo le da instrucciones a su hijo amado en la fe, que tiene que tomar responsabilidad en su ministerio como pastor en la iglesia de Éfeso. Porque en ese momento Timoteo se encontraba en Éfeso, más Pablo en una prisión romana. Esto lo pueden ver en 1 Timoteo, capítulo 1, 16 y capítulo 2, 9. El apóstol Pablo escribió 2 cartas para exhortar a Timoteo a permanecer fiel a la sana doctrina y no desfallecer debido a los falsos maestros, por lo cual el apóstol Pablo anima a Timoteo de que ya, porque él era joven, en ese entonces era de edad alrededor de unos 20 años. Timoteo caminaba con Pablo durante sus viajes misioneros. Fue discipulado por Pablo. Era su discípulo número 1. Fue entrenado, fue enseñado. Aprendió bien de la palabra, de la sana doctrina. Pablo anima a Timoteo a permanecer firme en las dificultades que estaba atravesando, porque tenía problemas en tratar con firmeza a la oposición. En la iglesia de Éfeso había problemas graves, peligrosos. Estaban abandonando la fe. Pablo le da instrucciones específicas de tratar con esos maestros falsos. Le da instrucciones a Timoteo de que tenía que hacerles frente a esos falsos judaizantes que estaban imponiendo sus reglas moisaicas. Estaban tratando estos judaizantes de volver a esclavizar al pueblo de Israel. Estaban esclavizando a esta iglesia a seguir con sus ritos, con sus ceremonias, con los sacrificios, con la circuncisión. Estaban desviando al pueblo de Dios. No estaban siguiendo la sana doctrina, no estaban siguiendo las enseñanzas. Ellos habían recibido ya la enseñanza, pero se apartaron de la fe. Empezaron a caminar ahora bajo la ley mosaica. Y no estaban haciendo lo que era agradable ante el Señor. Más, Timoteo estaba siendo afectado por todo esto. Él era joven. Pero él tenía el don que le fue dado de predicar, de evangelizar, de liderar, de ser pastor. Tenía ese don que el Dios le dio por imposición de manos de Pablo. Que él recibió ese don. Y Pablo lo que quería, le decía a Timoteo, tienes que salir adelante. Tienes que pelear la buena batalla. Tienes que empezar a poner sobre todo la sana doctrina. Dice en Gálatas capítulo 2, versículo 4. El problema era que algunos falsos hermanos se habían infiltrado entre nosotros para coartar la libertad que tenemos en Cristo Jesús a fin de esclavizarlos. Eran estos fariseantes que estaban poniendo su legalismo. Estaban diciéndoles que ya que tenían que agregar obras a su fe. O sea, estaban vendiendo la salvación. No solamente ya era por gracia, sino que esos judaizantes querían que también mezclaran las obras como un requisito para obtener la salvación. Dice en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 3, y brincarnos al versículo 7. Les voy a leer la versión TLA. El puro versículo 3 dice,
Cuando me fui a la región de Macedonia, te pedí que te quedaras en la ciudad de Éfeso. Ahora te lo vuelvo a pedir. Ahí hay ciertas personas que imparten enseñanzas falsas. Ordénales que no lo hagan más. Nos brincamos al versículo 7, el cual dice, pretenden ser maestros de la ley y se sienten muy seguros de lo que dicen y enseñan, pero ellos mismos no saben ni lo que están hablando. El apóstol Pablo le recuerda a Timoteo de que tiene un llamado al ministerio, de que tiene que hacerle frente a estos falsos maestros, a estos judaizantes que estaban tomando ya el control de esa iglesia, de que estaban tomando el control ya a las mujeres, estaban tomando el control en los púlpitos. Querían tomar una posición que solamente le correspondía al hombre. Dice en 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 18, Timoteo, hijo mío, las cosas que te pido hacer están de acuerdo con las profecías que se dijeron acerca de ti. Si cumples con ellas, serás como un buen soldado que sabe pelear. Pablo le está recordando que tiene que poner en acción ese don que le fue otorgado. Aquí el apóstol Pablo le pide a Timoteo pelear la buena batalla contra los enemigos de Cristo y el evangelio. El apóstol Pablo temía que Timoteo estuviera en peligro de debilitarse espiritualmente, y esto era una gran mortificación para Pablo. El mismo Pablo conocía el sufrimiento. Él sabía lo que era el ser golpeado, azotado por los judíos, ser encarcelado, ser objeto de naufragio día y noche en el océano. Él sabía lo que era sufrir en todas sus áreas. El apóstol Pablo conocía lo que era la agonía del corazón. Él siempre estaba pendiente de las iglesias y no ignoraba el fracaso de liderazgo que había en las iglesias. En la iglesia de Éfeso, que había dentro de las iglesias. El apóstol Pablo sufrió por la persecución él mismo, por la causa del verdadero evangelio y por los conflictos y divisiones que había entre las iglesias por causa de los judaizantes. Les voy a leer en 2 Corintios capítulo 11, versículo 23-29. Quiero que escuchen o que me sigan, por favor, de lo que Pablo sufrió. Dice, ¿sirven ellos a Cristo? Yo les sirvo más. Parezco un loco hablando así. Yo he trabajado mucho más que ellos. He estado más veces en prisión. He soportado más azotes que ellos. Y muchas veces he estado en peligros de muerte. En 5 ocasiones los judíos me castigaron con los azotes. Con 39 azotes. 3 veces me golpearon con palos. Una vez casi me matan a pedradas. 3 veces estuve en naufragios. Una vez tuve que pasar todo un día y toda una noche perdido en el medio del mar. He viajado de aquí para allá continuamente. He estado en peligro en los ríos, en peligro de los ladrones, en peligro por causa de mis compatriotas y de los que no son judíos. También he estado en peligro en las ciudades, en los desiertos y en los mares. He estado en peligro por causa de falsos hermanos. He hecho trabajos duros, fatigantes. He pasado muchas noches sin dormir. Muchas veces he sufrido hambre y sed. He tenido que soportar el frío sin tener que cubrirme. He tenido muchos otros problemas y sobre todo tengo siempre una gran carga, la preocupación diaria por todas las iglesias. Cuando alguien se debilita, me siento débil. Y cuando alguien hace pecar a otro, me molesto mucho. Mas Pablo sabía que Timoteo se encontraba en momentos difíciles. Se encontraba luchando por varias razones, porque estaba siendo atacado por maestros falsos, los judaizantes, legalistas, bajo la presión de la iglesia y la persecución que se estaba llevando a cabo. Mas el apóstol Pablo había dejado a Timoteo en Éfeso para que cuidara de la iglesia, porque esa iglesia estaba en peligro, sea dentro de la iglesia, sea fuera de la iglesia. Esa iglesia se estaba desviando de la sana doctrina. Esa iglesia no estaba cumpliendo con su llamado. Los líderes, los encargados, los ancianos, los pastores no estaban llevando a cabo su llamado. Las mujeres estaban tomando lugar. En esa iglesia tenían líderes corruptos, había abandono, habían abandonado su función en la iglesia, su enseñanza era extraña. Timoteo tenía un ministerio muy difícil, el cual estaba llevando seriamente al fracaso. Pablo se dio cuenta de lo que estaba pasando en la iglesia de Éfeso. Por eso le escribe esta carta a Timoteo. Y no solamente es una carta de exhortación,
si es una carta para exigirle que tiene que tomar seriamente su llamado por el cual fue llamado. Estos judaizantes lo estaban llevando al fracaso. Lo estaban llevando a un estado de que al punto de querer abandonar la sana doctrina. Lo estaba llevando seriamente al fracaso y eso le dolía y le importaba al apóstol Pablo. Mas ¿por qué le importaba al apóstol Pablo? ¿Por qué Pablo tanto interés en su hijo amado en la fe, en Timoteo? Pablo se encontraba en una cárcel romana en ese entonces. Pablo estaba a punto de morir. Pablo ya no le quedaba mucho de vida. Mas Pablo tenía esa carga. Él no quería dejar a una iglesia así. Él necesitaba a alguien que siguiera con su trabajo, que continuara con su trabajo. Y el más apto para esto, el que estaba más preparado para esto, el que estaba más dotado para esto, era Timoteo. Timoteo lo acompañaba en sus viajes. Timoteo estaba con Pablo. Como les dije, era su discípulo. Fue enseñado por Pablo. ¿Por qué Timoteo tenía que cumplir con su ministerio y continuar con la enseñanza y el trabajo del apóstol Pablo? Timoteo había pasado años con Pablo y conocía la verdad. Por eso Pablo le decía a Timoteo, ¿por qué piensas dejar la sana doctrina? ¿Acaso piensas tú distorsionar la palabra de Dios por causa de esos falsos? Tienes que retomar tu ministerio. Tienes que ponerte las pilas, como podemos decir. Como les dije, mas Pablo, sabiendo que su muerte estaba cerca, quería asegurarse de que su discípulo amado en la fe cumpliera con su llamado. Cuando el apóstol Pablo escribió la segunda epístola de Timoteo, él estaba en Roma a punto de ser decapitado. Segunda de Timoteo 4:6. Mas después de su muerte, él decía quién iba a continuar con su obra, con su trabajo, sino aquel discípulo que el apóstol había discipulado, que era el más preparado. Mas Timoteo había demostrado debilidad, cobardía, se estaba desboronando por el peso de la responsabilidad del ministerio. Dice en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 6: por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. Mas ¿cuál era ese don? Su don era de predicar, enseñar y de liderar. Mas Timoteo había descuidado su don, su ministerio, su llamado por causa de la cobardía. Se estaba cobardando. Estaba perdiendo esa visión, ese llamamiento de llevar, de continuar con el trabajo de Pablo. Mas Pablo, a punto de morir, él quería asegurarse de que su discípulo amado estuviera llevando a cabo el ministerio que le fue encargado. Dice en 2 de Timoteo capítulo 1 versículos 7 y 8: porque el espíritu que Dios nos ha dado no nos hace cobardes, sino que Él es para nosotros fuente de poder, amor y buen juicio. De manera que no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesús. Tampoco te avergüences de mí, prisionero por servir a su causa. Más bien comparte conmigo el sufrimiento por la buena noticia de salvación con el poder que Dios nos da para soportarlo. Timoteo estaba a punto de avergonzarse de lo que él predicaba. Estaba a punto de avergonzarse de su maestro Pablo. Estaba a punto de dejar el ministerio, de dejar su llamado y unirse a estos falsos. Mas Pablo lo exhorta. Mas Pablo está ahí. Timoteo, cumple con tu llamado. Hazle frente a estos falsos. No dejes que tomen el control de la iglesia. No dejes que sean de tropiezo para muchos. Tú tienes la responsabilidad, tienes el llamado de hacerles frente.
Esto era muy grave para el apóstol Pablo porque Timoteo no estaba ejerciendo su don, se estaba acobardando hasta el punto de dejarlo todo. Dice en 2 de Timoteo, en la versión NBI, versículo 13. 2 de Timoteo, capítulo 1, 13. Con fe y amor en Cristo Jesús, sigue el ejemplo de la sana doctrina que de mí aprendiste. ¿Se fijan lo que estaba haciendo Timoteo? Lo que Pablo le dice. Sigue el ejemplo de la sana doctrina que de mí aprendiste. Estaba abandonando su fe. Estaba abandonando su llamado. Se estaba acobardando. Se estaba debilitando por lo que estaba pasando en su iglesia y afuera de la iglesia. ¿Qué estaba pasando por la mente de Timoteo? ¿Acaso Timoteo estaba dejando que la sana doctrina se corrompiera? ¿Acaso su enseñanza era demasiado fuerte para la iglesia? ¿Acaso estaba pensando en abandonar la sana doctrina? Recordemos que el apóstol Pablo estaba a punto de ser decapitado, de morir. Él estaba dependiendo de Timoteo para que continuara con su trabajo, su ministerio de evangelizar. Mas Timoteo se estaba haciendo para atrás, se estaba acobardando. Dice en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 14. Guarda mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros el tesoro que ha sido encomendado. Guarda mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros el tesoro que te ha sido encomendado, le dice a Timoteo. Mas ¿cuál es ese tesoro? Es el tesoro de la revelación divina. Mas Timoteo estaba descuidando la responsabilidad de ser defensor de la verdad. Mas el apóstol Pablo le dice en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Seguramente ya sabes que todos los cristianos de la provincia de Asia me abandonaron. Hasta Figelo y Hermógenes me dejaron solo. Le estaba diciendo a Timoteo en pocas palabras, tú también me vas a abandonar, Timoteo. Dejarás tu llamado, tu ministerio, dejarás de predicar la verdad, dejarás de ser defensor del evangelio. La única casa que le había sido fiel a Pablo fue Onesíforo. Dice en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 16. Concede el Señor misericordia a la casa de Onesíforo, porque muchas veces me dio consuelo y no se avergonzó de mis cadenas. Le estaba diciendo a Timoteo, ¿acaso tú también, Timoteo? ¿Te avergonzarás como aquellos que me dejaron, me abandonaron? Tú también serás uno de ellos, tú que eres mi discípulo amado, yo que te he enseñado lo que me fue enseñado. Mas Pablo sigue exhortando a su discípulo amado a seguir la sana doctrina. Y no solamente eso, sino que también le pide que dé instrucciones, que busque a hombres fieles, que sean capaces de enseñar y de enseñar a otros. Dice en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos 1 y 2. Timoteo, mi querido hijo, sé fuerte por medio de la gracia que Dios te da en Cristo Jesús. Me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Ahora enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza, que estén capacitados para transmitirlas a otros. El apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, yo te di la verdad, ahora tú también comparte esa verdad, enseñando a personas fieles para que también puedan predicar la verdad, que sean capaces de continuar con el trabajo, llevando a cabo, predicando la sana doctrina. También a nosotros se nos fue encomendado la palabra de Dios. La palabra nos está enseñando, mas nosotros también nos estamos acobardando. Mas también nosotros estamos peleando la buena batalla contra aquellas mentalidades que se oponen al conocimiento de Dios. ¿Qué estamos haciendo nosotros al respecto? ¿Estamos predicando el evangelio? ¿Estamos llevando el mensaje, las buenas nuevas? ¿Estamos queriendo agregarle cosas al evangelio? ¿O solamente
vamos a seguir el trabajo de los apóstoles. Tenemos nosotros la responsabilidad también como iglesia. Aquellos que me ven a través de las redes sociales, tenemos la responsabilidad de seguir, de llevar, de continuar el trabajo de los apóstoles. No agregando nada, solamente continuar con el trabajo, predicando las buenas nuevas, el arrepentimiento y el perdón de los pecados. El apóstol Pablo exhorta a Timoteo a que no abandone su don de predicar y enseñar y de liderar. Que no abandone la sana doctrina, que no abandone la verdad del evangelio y que se aferre en la gracia que hay en Cristo. Es por lo cual que el apóstol Pablo le dice en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 2 en adelante: tú anuncia el mensaje de Dios en todo momento. Anúncialo aunque ese momento no parezca ser el mejor. Muéstrele a la gente sus errores, corrígela y anímala, instrúyela con mucha paciencia. Porque llegará el día en que la gente no querrá escuchar la buena enseñanza, al contrario querrá oír enseñanzas diferentes. Por eso buscarán maestros que les digan lo que quieren oír. La gente no escuchará la verdadera enseñanza, sino que prestará atención a toda clase de cuentos. Pero tú, Timoteo, mantén la calma en todo momento, soporta los sufrimientos y anuncia siempre la buena noticia. Haz bien tu trabajo. Hoy en día quieren que nos hablen bonito cuando no estamos cumpliendo con la verdad. Nosotros somos transportadores de la verdad. Somos un edificio que solamente ese edificio hay verdad. Ya los fundamentos están, los fundamentos los pusieron los apóstoles, están sobre la roca. Nosotros somos la iglesia, somos el edificio. Y es un edificio que habla solamente verdad. Y nuestra responsabilidad como iglesia es predicar la verdad. No agregar, no poner, no inventar, sino predicar lo que está escrito. Seguir, continuar con el trabajo del apóstol Pablo, de los apóstoles, de las enseñanzas de nuestro Señor Jesús. Recordemos que el ministerio se trata de predicar la palabra de Dios. Dice en Mateo capítulo 28, versículo 19: vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es la comisión que nos fue encomendada. Esa comisión le fue encomendada a los apóstoles. Ellos estaban llevando esta verdad de lo que Jesús predicó. Y el apóstol Pablo estaba queriendo que Timoteo tomara las riendas, que tomara responsabilidad, que se hiciera fuerte en Cristo y que protegiera, que defendiera la sana doctrina. Dice en 1 Timoteo capítulo 3 versículo 15 en la versión PDT: tal vez no pueda llegar pronto, así que quiero que sepas cómo se debe vivir en la familia de Dios. Esa familia es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Recuerden que nosotros, por la gracia de Dios, Dios nos está enseñando la verdad a través de las Escrituras. Nosotros somos verdad en Cristo Jesús, porque la verdad nos ha hecho libres. Ahora Jesucristo muere en nosotros. Ahora nuestra responsabilidad es predicar la verdad. Dice en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 3 y 4: porque llegará el día en que la gente no querrá escuchar la buena enseñanza. Al contrario, querrá oír las enseñanzas diferentes. Por eso buscarán maestros que digan lo que quieren oír. La gente no escuchará la verdadera enseñanza, sino que prestará atención a toda clase de cuentos. Estamos en una época difícil. Estamos en tiempos peligrosos. Estamos en un momento en que todo se ha desviado. Las iglesias están muertas. Casi todas están muertas las iglesias de hoy. Se está predicando otra doctrina que no es las mismas enseñanzas que predicaban los apóstoles. No es la misma enseñanza que predicaba nuestro Señor Jesús. Se está predicando otra enseñanza diferente, distinta. Dice en 1 Timoteo 4:1: el Espíritu Santo ha dicho claramente que en los últimos tiempos algunas personas dejarán de confiar en Dios. Serán engañadas por espíritus mentirosos y obedecerán enseñanzas de demonios y le harán caso a esa gente hipócrita y mentirosa.
incapaz de sentir vergüenza de nada. También lo pueden leer eso ustedes en 2 de Timoteo, capítulo 1, del 1 al 9. Cuando habla de los últimos tiempos, se está refiriendo desde la llegada de nuestro Señor Jesucristo hasta su venida. Nosotros nos encontramos en los finales de los últimos tiempos, desde la llegada de Jesús. La iglesia actual está pasando por tiempos peligrosos. Desde la llegada, desde el momento que nuestro Señor Jesús apareció en la historia. Estamos en un tiempo malos, en un periodo perverso, en una época engañosa de satánicos, mentiras, de espíritu de error, de la sabiduría humana que pertenece al mundo, sabiduría demoníaca como la llama Santiago en el capítulo 3, versículo 15. Esta sabiduría no es lo que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, diabólica. Hoy en día el espíritu de error se ha expandido aún más desde la llegada de Jesús. Y la iglesia de hoy no puede detectar las mentiras diabólicas que han sido introducidas a la iglesia porque son faltos de discernimiento y no pueden distinguir entre lo verdadero y el espíritu del engaño. Carece esta iglesia de hoy de discernir lo que es correcto, lo que es falso y lo que es verdadero. Gálatas 2:4 nos dice, incluso esa cuestión surgió solo a causa de unos supuestos creyentes, en realidad falsos, que se habían infiltrado entre nosotros, se metieron en secreto para espiarnos y privarnos de la libertad que tenemos en Cristo Jesús, pues querían esclavizarnos y obligarnos a seguir los reglamentos judíos. En el tiempo del Nuevo Testamento había una época del legalismo, que era un peligro para la iglesia primitiva, porque los judaizantes vinieron a las iglesias y le decían que tenían que añadir obras a su fe, que tenían que ser circuncidados, que tenían que guardar las ceremonias, la ley mosaica. Los judaizantes estaban promoviendo el legalismo, vendiendo la salvación por obras y ya no por gracia. También en la iglesia primitiva se levantaron sectas gnósticas. Estas sectas rechazaban el Nuevo Testamento, rechazaban a Jesús, negaban los libros del Nuevo Testamento, rechazaban al mismo nuestro Señor Jesús. O sea que negaban todo lo que se trataba de las buenas nuevas, los gnósticos. Los gnósticos afirmaban poseer un elevado conocimiento, una verdad superior dada a conocer solamente a pocos. El gnosticismo viene de la palabra griega gnosis, que significa conocer. Los gnósticos creían poseer un conocimiento superior y elevado, el cual no venía del conocimiento de Dios. Los gnósticos se veían a sí mismos como una clase de privilegiados sobre todos los demás. También alrededor del siglo XV, la reforma viene y termina con la iglesia, con la época oscura, la cual cambió al mundo al debilitar la estructura de la iglesia católica romana y su control total. Recuerden que antes, en el siglo XV, desde antes, la iglesia católica tenía el control hasta que viene esta reforma. ¿Qué es la reforma? Una reforma es aquello que se propone, proyecta o ejecuta con el objetivo de mejorar, de enmendar, de actualizar y de innovar algo. Mas también, como un siglo después, apareció el protestantismo y se convirtió en racionalismo. Después de la reforma vienen estos también. Y se convirtió esto en racionalismo, la idea de que si no te parece razonable, no es verdad. ¿Qué es el protestantismo? Qué difícil decirlo, ¿no? El protestantismo es un movimiento religioso que se originó en el siglo XVI para referirse a los cristianos que se separaron de la Iglesia Católica tras la Reforma protestante impulsada por Martín Lutero. Es por la cual que hoy en día casi todas las iglesias están muertas, vacías por falta de revelación divina y del conocimiento de Dios, porque el racionalismo está operando dentro de las iglesias. Ahora se basan por lo que ven, por lo que solamente lo que la mente puede entender, ellos solamente lo van a aceptar. Las emociones están tomando, como ya habíamos predicado, las emociones están tomando lugar dentro de las iglesias, porque solo es verdadero todo aquello que no emite ninguna duda al pensamiento. Después nació la época del comunismo, donde todas las denominaciones cristianas tenían que unirse, llamaban a unirse todas las denominaciones cristianas.
a un solo cuerpo, como ellos lo llamaban, para unirse en amor y ser como hermanos, sin importar, sin meter, sin consultar si estaban haciendo lo correcto, si era de acuerdo a la sana doctrina. Solamente querían unirse todos como hermanos, mas la palabra no la involucraron. Es el comunismo. Después vino el movimiento carismático, el experiencialismo de lo que tú sientes, lo que oyes. Hoy en día es lo que se está llevando mucho a cabo. He visto en las predicaciones de muchos, están predicando y de repente como que se van y empiezan, sí Señor, sí Señor, ay, sí Señor, ok Señor, Señor, pero ya había estudiado todo eso, sí Señor. Se están llevando ahora por lo que sienten. Están siendo engañados o ellos mismos quieren engañar a la gente para hacerse pasar por hombres de Dios. La Biblia la tenemos. No digo que Dios no puede hablar, claro que Dios puede hablar, pero ahora nosotros vivimos por fe. Vivimos por lo que la palabra nos dice. Ya todo fue escrito. No necesitamos nada más porque creemos en la palabra de Dios. También después vino el materialismo, el evangelio de la prosperidad y muchas otras cosas. Hoy se está viviendo esto del evangelio de la prosperidad. Es lo que se está predicando hoy en día. Más cuando se habla de la guerra espiritual, la mayoría de la gente cree y piensa que eso se refiere a luchar literalmente contra demonios, contra Satanás mismo. La guerra espiritual es exactamente contra la mente humana. Si hemos estudiado el libro de Hechos, si hemos leído la vida de Jesús, si hemos leído en el Antiguo Testamento a los profetas, ¿cuál era su lucha de todos ellos? Pelear contra el conocimiento humano, pelear contra las ideas humanas. Dice en 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 3 al 5. Somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Para derribar fortalezas del razonamiento, de tus ideas, de lo que tú creas pensar, de tu punto de vista. Con eso es lo que estaba luchando Timoteo. Es lo que Pablo quería que Timoteo les hiciera frente a esos razonamientos humanos que ellos estaban metiendo a las iglesias. Timoteo estaba enfrente de una guerra espiritual, pero humanamente, contra la mente humana, contra las ideas, contra las ideologías de esos falsos judaizantes que estaban metiendo esas falsas doctrinas dentro de la iglesia. Versículo 5 de 2 de Corintios, capítulo 10. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Aquí nos habla de derribar argumentos, ideologías, ideas. La guerra espiritual consiste en destruir las ideas equivocadas de la gente. La guerra espiritual es destruir, demoler los pensamientos de mentira, teorías, puntos de vista, religiones, psicologías, espíritu de error que hay en la gente. ¿Cuál es nuestro llamado? Destruir esas ideas equivocadas, diabólicas y todo razonamiento que se levanta contra el conocimiento de Dios. Ese es nuestro llamado. Esa es nuestra guerra espiritual. Debemos de entender que toda idea que va en contra de Dios y su sana doctrina se convierte para la persona una fortaleza en la cual es prisionera. Mas para el cristiano genuino y verdadero que sigue la sana doctrina, debemos nosotros traerlos a Cristo. La batalla espiritual es derribar ideas equivocadas. Dice en Santiago capítulo 3:15, esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, diabólica. La única arma divina y poderosa que tenemos contra las mentiras, el engaño y el espíritu de error, ideas equivocadas, es la verdad, la cual encontramos solamente en la palabra de Dios. Esa es nuestra arma más poderosa para destruir argumentos
fortalezas es la verdad de Dios. Es por lo cual predicamos la palabra de Dios para derribar fortalezas que se levantan contra el conocimiento de Dios. Estamos en una época mala, dice en 2 de Timoteo 3:13, pero los hombres malos, impostores, irán de mal en peor, engañando, siendo engañados. También predicamos la palabra de Dios por agradecimiento, por ser libres de la condenación y por fidelidad para con Dios. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, en 2 de Timoteo, capítulo 3, del 10 al 12. Tú, en cambio, has seguido paso a paso mis enseñanzas, mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi constancia, mis persecuciones y mis sufrimientos. ¿Estás enterado de lo que sufrí en Antioquía, en Iconio y en Listra, y de las persecuciones que soporté? Y de todas ellas me libró el Señor. Asimismo serán perseguidos todos los que quieren llevar una vida piadosa en Cristo. Aquí Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, sígueme, haz lo que yo hice. Debemos seguir la verdad. Debemos seguir las pisadas de Jesucristo, como dice en 1 Pedro 2:21. No debemos agregar nada a nuestro caminar con Cristo, sino más bien continuar con el trabajo de los apóstoles, predicando solamente la verdad y siguiendo sus enseñanzas, su manera de vivir, su propósito, su fe, su paciencia, su amor, hasta la persecución si es necesaria. Sobre todo, debemos destruir fortalezas, obstáculos de arrogancia que impiden que la gente conozca a Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Nuestro Señor Jesucristo también enfrentó esas ideas equivocadas con los fariseos, con los escribas, saduceos, los maestros de la ley, con el Sanedrín, hasta con los mismos seguidores y sus discípulos. Esa es la verdad de la guerra espiritual que también experimentó o experimenta la iglesia de hoy. Mas muchas iglesias no han discernido, no han entendido que nuestra guerra no es pelear contra el diablo, no es pelear contra demonios. Nuestra guerra es con nosotros mismos también, con nuestra mente. Es nuestra guerra todos los días, pelear contra mi manera de pensar humanamente. Mi guerra espiritual se está llevando en mi mente. Cuando yo tengo que hacerle frente todos los días, no ceder a la carne. Y sobre todo, tengo que lidiar, tengo que hablar la verdad contra aquellos que están pisoteando la palabra de Dios, que están hablando mentira, engaño. Esa es nuestra guerra espiritual. Dios no nos mandó, Jesús no nos mandó a pelear contra demonios. Jesús no nos mandó a darle órdenes a Satanás. Él es el Dios de este siglo. Él trabaja para Dios. Nosotros somos sus hijos. El Espíritu Santo muere en nosotros. Jesús muere en nosotros. El diablo no tiene nada contra nosotros. Él no puede hacer nada contra nosotros. ¿Por qué voy a pelear contra alguien que no puede hacer nada contra mí si Dios no se lo permite? ¿Por qué tengo que pelear una guerra espiritual donde Dios me dice, ¿por qué estás peleando algo donde no es tu área? Tú no perteneces a esa área. Tú no puedes pelear contra alguien que tú eres carne y Él es espiritual. Él es espíritu. Tú no puedes pelear contra eso. Tu batalla es con tu mente. Tu batalla es defender la verdad, predicar la verdad, mantenerte firme. No te desvíes ni a derecha ni a izquierda, sigue adelante. Esa es nuestra batalla espiritual. Mas hoy la gente quiere sentir las emociones, quiere sentir que cosas se elevan, quieren sentir, ¿verdad? que mira lo que pasó aquí, mira esto y el otro. Están viviendo bajo las emociones. Hoy en día se predica tanta tontería. Y lo que más me dio gracia, que detienen la prédica porque Dios les está hablando. Y están, sí Señor, sí Señor. Ah, ok Señor, claro que sí Señor. Si verdaderamente estuvieran escuchando la voz de Dios, estuvieran tirados en el suelo escondidos. Estuvieran tirados en el suelo en posición de respeto. Pero más Dios nos ha dado su palabra
porque ahora nosotros caminamos por fe, no por vista. Mas no me han preguntado, creo que me van a preguntar o se han de darle idea, o han de decir, mas ¿qué pasaría con Timoteo? Timoteo le hizo caso a Pablo, avivó el fuego, siguió la sana doctrina, escuchó a su maestro. ¿Por qué no me acompañan a Hebreos capítulo 13? Hebreos capítulo 13, por favor, versículo 22 y 23. Veamos qué pasó con Timoteo. ¿Qué es lo que Timoteo hizo al final? Porque después de eso, Pablo fue ejecutado, fue decapitado. Mas veamos qué dice, qué pasó con Timoteo, ¿no? O sea, Timoteo estuvo pasando por problemas difíciles. Estaba siendo acobardado por lo que estaba pasando en su iglesia. Timoteo tenía que llevar a cabo el trabajo de Pablo. Tenía que hacerle frente. Mas Pablo estaba ahí insistiéndole. Le estaba exhortando. Tú debes hacerlo. Tienes que hacerlo. Es tu trabajo. Es tu llamado. Es también nuestro llamado de nosotros. No es que si quieres, es nuestro llamado. Tienes que predicar. Tenemos que seguir con el trabajo de los apóstoles. No agreguemos nada, no pongamos nada, solamente continúa con las mismas enseñanzas. Es lo que le dijo a Timoteo. Sigue mis enseñanzas de lo que oíste de mí. Esto predica solamente. No agregues, no pongas nada más. Solamente haz lo que aprendiste de mí. Dice en Hebreos capítulo 13, versículo 22 y 23. Les ruego, hermanos, que soporten la palabra de exhortación, pues les he escrito brevemente. Sepan que nuestro hermano Timoteo ha sido puesto en libertad, con el cual, si viene pronto, he de verlos. Wow. Timoteo se encontraba en la cárcel. Qué bendición. Timoteo se encontraba en la cárcel. ¿Por qué Timoteo se encontraba en la cárcel? Porque Timoteo, como nos dice, que dice que ¿dónde estuvo Timoteo? En la cárcel. ¿Y cómo es que lo metieron en la cárcel a Timoteo? ¿Por qué Timoteo fue a la cárcel? ¿Por qué tuvo que ir a prisión? Timoteo decidió seguir a Pablo, al apóstol Pablo, en sus enseñanzas, en su manera de vivir, en su propósito, en su fe, en su paciencia, en su amor, en su constancia, en sus persecuciones y sufrimientos. Timoteo avivó el don, retuvo la sana doctrina, él guardó el tesoro que le fue depositado, él fue un soldado fiel, un discipulador, gran predicador, un gran líder, y eso le costó su libertad. Tiempo después, Timoteo fue libre de sus debilidades y temores. Timoteo terminó la carrera al final. Permanecer en la palabra de Dios. Nosotros somos transportadores de la palabra de Dios. Somos sus embajadores. Dios nos llamó, nos encomendó, nos dio la comisión de predicar la verdad, de enfrentar al razonamiento humano, a las ideas humanas. Dios nos llamó a defender el evangelio, predicar la verdad. Esa es nuestra guerra espiritual. No es contra demonios. Jesús no nos llamó a pelear contra demonios. Jesús no nos llamó a pelear contra Satanás. Nuestra batalla espiritual primeramente está en tu mente. Tus batallas espirituales son todos los días. Tus batallas espirituales tienes que enfrentarlas, no dejar que se aguarden en tu corazón. Tienes que sacar todo aquello que se levante contra el conocimiento de tu Dios. Nuestra guerra espiritual primero está en nosotros. Cuando nosotros somos libres de nuestra guerra espiritual y estamos caminando en fe,
Estamos alimentándonos de la palabra, que es la palabra, es la única clave, es la única alarma más poderosa que tenemos para ir en contra de estas ideas humanas equivocadas, diabólicas. Nuestra arma más poderosa es la palabra de Dios. Esta palabra nos hace libres de caer en el error. Esa palabra nos hace libres de ser prisioneros en nuestra propia mente. La palabra de Dios. Nuestra arma más poderosa para ser libres de nuestra propia vida es la palabra de Dios. Si nosotros somos libres, podemos impartir esa libertad a otros, trayéndolos a Cristo, reconciliándonos con Cristo. A eso fuimos llamados, a predicar la verdad, a predicar lo que nos fue enseñado, seguir el trabajo de los apóstoles, seguir las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios que el Viejo Testamento nos lo dejó como ejemplo para no caer en lo mismo. La guerra espiritual del Antiguo Testamento era contra la mente humana. La guerra espiritual en el Nuevo Testamento era contra la mente humana. La mente humana es perversa, es mala, engañosa. Dios no se equivoca, como dice Jeremías 17:9. Por naturaleza nosotros estamos mal, estamos torcidos, nuestra mente está chueca, nuestra mente se levanta contra el Rey todos los días, mas la verdad nos hace libres. Debemos de examinar las Escrituras. Debemos de ver qué es lo que exactamente nos dice la palabra de Dios. Debemos de pedir discernimiento, porque la iglesia de hoy está a falta de discernimiento. No pueden distinguir entre lo verdadero y lo falso. No pueden distinguir de lo que viene de Dios y de lo que viene del mundo. Las iglesias están muertas. Las iglesias están faltas de la revelación divina de Dios. Necesitamos nosotros empezar a meditar la palabra de Dios, a seguir las pisadas de nuestro Señor Jesús. No podemos seguir viviendo una vida mediocre. Recuerden que el Señor viene pronto. Estamos en tiempos peligrosos. Esta época es peligrosa. Esta generación es mala. Esta generación se está levantando contra el conocimiento de Dios. ¿Cómo vamos a derribar esas fortalezas? Esos argumentos, conociendo la verdad. Si conocemos la verdad, podemos derribar esas fortalezas, esos argumentos, esas ideas equivocadas, diabólicas del ser humano. Necesitamos volver a Dios. Necesitamos arrepentirnos, aquellos que nos ven a través de las redes sociales. Debemos de arrepentirnos en verdad, pedirle perdón a Dios. Debemos retomar el trabajo que nos fue encomendado. Debemos seguir con el trabajo de los apóstoles, predicando la verdad. No pongas nada. No prediques algo que no esté escrito en la Biblia. Predica solamente la verdad. Prediquemos la verdad. Somos una iglesia, un edificio que solamente hay verdad. No hay tinieblas, no hay oscuridad. Es nuestro diario vivir. Ir en contra de la mentalidad humana, de las ideas humanas, del punto de vista humano. Veamos qué es lo que dicen las Escrituras. Voy a terminar con 2 de Timoteo, capítulo 3, del 16 al 17. 2 de Timoteo, capítulo 3, del 16 y 17. Dice la palabra de Dios
Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y equipado para toda buena obra, a través de la palabra. Gracias por haber venido. Gracias a ustedes que nos ven a través de las redes sociales. Espero que esto haya sido de bendición. Que Dios los bendiga y nos vemos hasta pronto.